Una hermosa chica le declara su amor a su mejor amigo de la escuela secundaria, pero este terminó rechazándola, dejándole su corazón destrozado. 10 años después, siendo una famosa celebridad, ella vuelve a encontrarse con él y nuevamente le confiesa su amor. Para su sorpresa, este la rechaza por segunda vez. Ella decide olvidarlo, pero por cuestiones de la vida, este chico se convierte en su entrenador personal cuando intenta patrocinar un famoso videojuego. ¿Logrará finalmente este chico darle una oportunidad a esta hermosa actriz? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Eres mi gloria. Yu-Tu es un ingeniero e investigador aeroespacial con una apariencia elegante y una mente brillante. Es un adicto al trabajo y confía en sus habilidades, pero también es reservado y profundo en sus pensamientos. Y por otro lado tenemos a Jin Jin, una famosa actriz y celebridad conocida por su belleza y talento. También es una apreciada embajadora de marcas. A pesar de su éxito, mantiene una actitud realista y a veces muestra un lado ingenioso y travieso. En un día crucial para él, Yu-Tu presenta un proyecto importante ante la Agencia Aeroespacial China. Aunque fue elogiado por ello, la respuesta de los expertos es que debe esperar, cosa que lo desanima muchísimo. Mientras tanto, Jin Jin se prepara para recibir un prestigioso premio. Sin embargo, el pasado regresa a su vida cuando un antiguo compañero de clases revela en las redes sociales que un joven rechazó a Jin Jin en la secundaria. Ella, al recordar ese momento, se entristece profundamente, porque ese joven era Yu-Tu, el mismo chico al que le confesó su amor y que la rechazó. La representante de nuestra protagonista le muestra un video en el que ella ha estado jugando un famoso videojuego los últimos días como patrocinadora, sin saber que sería publicado en la red social más grande. Como es muy mala jugando, esto podría meterla en graves problemas. El director del juego la contacta para emitir un comunicado al respecto y la compromete a participar en un evento con otros jugadores. Tras publicar el comunicado, sus fanáticos la apoyan, pero la empresa de videojuegos decide quitarla como embajadora debido a su falta de habilidad en el juego. Por otro lado, Jin Jin busca un papel en una película dirigida por alguien muy importante, pero enfrenta difamación de ser una mala jugadora por un desconocido. Debido a esto, ella le pide a su representante que encuentre a alguien que la ayude a mejorar sus habilidades en el juego para el próximo evento, y así evitar la vergüenza. Así que su manager busca a su esposo, que es bueno en videojuegos, para que le enseñe a jugar. Comienzan desde lo más básico, como el mapa y las posiciones de los jugadores. Sin embargo, resulta que Jin Jin es muy mala en el juego y en lugar de vencer a los enemigos, termina matando al esposo de su manager en el juego, lo que lo frustra muchísimo. En su casa, ella decide crear una nueva cuenta con un correo antiguo y se conecta al juego, donde descubre que su amado Yu-Tu está conectado. Esto la hace recordar sus días escolares cuando estaba profundamente enamorada de él y hacía todo lo posible para captar su atención en el chat, esperando ansiosamente su respuesta. Por equivocación, ella es invitada por Yu-Tu a jugar y a pesar de ser inexperta, su galán es hábil y terminan ganando la partida. Allí la agregan al canal de voz donde escuchan críticas hacia ella de los demás jugadores. Sin embargo, Yu-Tu interviene para calmar la situación y asegura que él es suficiente para ganar. Rato más tarde, ella revela que es una mujer en el canal de voz, sorprendiendo a sus compañeros, pero a pesar de sus errores, ambos vuelven a ganar una partida. Ella les regala accesorios a todos en el juego, excepto a Yu-Tu, lo que lleva a burlas por parte de los demás. A pesar de esto, ella admira a Yu-Tu y nota que sigue siendo la misma persona que recordaba en la escuela secundaria, sin importar si ha cambiado físicamente. Yu-Tu considera renunciar a su puesto en el instituto de investigación y un amigo le ofrece un trabajo en su empresa si llega a tomar esa decisión. Además, por una amiga se entera de rumores sobre él y Jin Jin en el instituto y llama la atención de todos sus compañeros por difundir estos chismes. El amigo de Yu-Tu le habla sobre su falta de reconocimiento a pesar de sus esfuerzos y le sugiere buscar a su exnovia que todavía está soltera. Esto deja a Yu-Tu pensativo. Luego Jin Jin le pide por chat que le enseñe a jugar, diciéndole que necesita aprender para un evento en su empresa, sin revelar que la empresa es una compañía de videojuegos. Después de analizarlo, él acepta y ella está realmente emocionada.
Así que comienzan a jugar juntos y mientras lo hacen, los amigos de YouTube también se unen al juego. Jinjin le envía mensajes privados y esto la hace sentir realmente feliz. Sin embargo, Jinjin ha estado ausente en el trabajo durante días y su representante la visita en su casa. Descubre que ha estado jugando y que ha mejorado considerablemente en el juego. La manager de ella le sugiere que su amigo le enseñe en persona debido a su habilidad en el juego. Jinjin nota que YouTube se conecta a jugar todos los días, lo que la lleva a pensar que está de vacaciones. Ella le pregunta a su amiga sobre él y descubre que trabaja en el Instituto Aeroespacial, en la misma ciudad que ella. Ella se entera que YouTube solía fabricar purificadores de aire, así que compra uno. Y mientras jugaba, Jinjin simula estar enferma para hacerles creer que este purificador se dañó. Sus amigos comienzan a molestar a YouTube diciéndole que su marca de purificadores es mala y que nunca la comprarán. Además, le dicen que vaya de inmediato a casa de ella a repararlo. Finalmente, nuestra protagonista logra persuadirlo para que vaya a enseñarle a jugar. Ella se arregla para impresionarlo, está realmente emocionada. YouTube llega al edificio donde el asistente de Jinjin lo espera. Después de 10 años, finalmente se vuelven a ver. Sus miradas fijas el uno en el otro dicen mucho. ¿Será que algún día podrán estar juntos? Después de saludarse, él le pregunta por el purificador de aire y ella le dice que milagrosamente se arregló. Luego lo invita a dar un paseo, pero él señala que hace mucho frío. Ante esto, ella corre para cambiarse de ropa una vez más. Finalmente salen juntos y dado que todos miran a YouTube, ella sugiere que ambos usen cubrebocas para evitar que alguien la reconozca, así que caminan juntos por la calle. Ella le muestra a YouTube que promocionó su purificador de aire en sus redes y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. YouTube le agradece y ella le menciona el evento en el que ella debe participar y le pide que si podría enseñarle a jugar. Al expresar su confianza en él, YouTube acepta sin dudarlo. Al llegar a su casa, Jinjin está jugando con su compañero, pero YouTube no lo sabe. Cuando conversaba con el amigo, ella descubre que YouTube sigue soltero. El amigo le pregunta si le parece guapo YouTube y ella responde con indiferencia. Luego, este le pregunta a YouTube qué le parece Jinjin y él también evade la pregunta. Pero cuando este se va, no deja de pensar en su encuentro con ella. Al día siguiente, YouTube le lleva desayuno a Jinjin y espera mientras ella come. Luego, estudian partidas de profesionales juntos. Al principio, Jinjin se asusta por el nivel de los profesionales, pero después se emociona al ver cómo está mejorando. Ambos juegan varias partidas, pero ella siempre pierde. Frustrada por perder constantemente, ella le pide a YouTube que juegue con otras personas para tener una oportunidad de ganar una partida. Jinjin nota que YouTube recibe una llamada de la chica con quien estudió en la universidad y él le dice que saldrá un momento. Ella le pregunta sobre la otra chica y YouTube menciona que probablemente esté en la ciudad. Esto asusta a Jinjin, temiendo que pueda perder a su amado profesor. YouTube se reúne con la otra chica y allí nos enteramos que es su exnovia. Esta le pregunta por qué quiere renunciar a su trabajo, ya que trabajar allí era su sueño, pues pensó que esa era la razón por la que rompieron. Ella siente que si YouTube renuncia significaría que no valora su relación pasada. Parece que esta chica aún está interesada en él. Mientras hablan, la chica ve una valla publicitaria de Jinjin y se pregunta qué pensará Jinjin de ellos dos ahora, ya que él solía tener las mejores calificaciones, pero ahora parece estar estancado. YouTube le asegura que Jinjin no pensará nada negativo. Después de su reunión con la otra chica, YouTube vuelve a casa de Jinjin, quien se sorprende y emociona al verlo. Mientras ella habla con el amigo de YouTube, él se acerca a ella y le silencia el micrófono, lo que hace que su corazón lata muy rápido. Luego, alguien llama a la puerta y resulta ser el exnovio de Jinjin. Al ver a YouTube, el exnovio queda desconcertado y en silencio. Jinjin rápidamente lo echa de la casa. Ella le explica a YouTube que terminaron debido a la desaprobación de la familia de su exnovio por su profesión. Además, le revela que su ex es muy narcisista. Más tarde, él comparte con su amigo la advertencia de no decir cosas imprudentes a Jinjin mientras juegan.
Yutu cena con sus amigos y unos ex compañeros quienes le aconsejan que no cambie de trabajo, ya que comenzar de nuevo sería difícil. Allí, uno de sus amigos empieza a burlarse de él por su vida fracasada. La asistente de Jinjin escucha la conversación y decide pedir cosas caras para Yutu en el restaurante, para que los demás piensen que él es un cliente frecuente y no se burlen de él. Luego, Yutu va a la casa de Jinjin con una botella de vino que ella había enviado al restaurante. Allí comparten y beben juntos a la luz de las velas de manera romántica. Yutu se siente mal por lo que le dijeron sus amigos, pero Jinjin lo distrae hablando de otros temas. El amigo de Yutu se da cuenta de que el regalo del restaurante fue enviado por una chica y le pregunta quién es. Yutu le dice que es una amiga de la secundaria a la que acaba de reencontrar, sonriendo para sí mismo. Ahora Yutu le enseña a Jinjin las posiciones y estrategias del juego utilizando dibujos y gráficos. Ella le dice que si la hubiera ayudado de la misma manera con las matemáticas en la secundaria, habría ido a una mejor universidad y sus fanáticos estarían más contentos con ella. Mientras Yutu sale con un amigo de la universidad, el mismo que le ofreció un trabajo en el pasado, Jinjin se prepara para un evento televisivo y comienza a jugar mientras espera. Luego Yutu se une a ella en el juego. Juegan con otras personas y Jinjin les dice que Yutu es su novio porque había otra pareja en el juego y quería discutir con ellos. Él escribe un mensaje diciéndole que por qué tan traviesa, pero de inmediato lo borra y ella se da cuenta. Jinjin está cantando en el evento de televisión y Yutu la ve emocionado desde su celular. En el día de los solteros, Yutu sale a cenar con sus amigos, quienes le preguntan si realmente quiere renunciar. Él responde de manera indecisa y sus amigos le desean lo mejor para el futuro. Ahora Yutu está deprimido pensando en su decisión. Luego Yutu invita a Jinjin a salir y ella se emociona mucho. Van al cine pero tienen que separarse porque los fanáticos de ella los están siguiendo. Más tarde Jinjin le deja una entrada en una mesa y él la recoge y discretamente terminan viendo la película. Al salir, Jinjin le pregunta a Yutu por qué quiere renunciar y él le explica que sus padres no están bien de salud y que no tiene tiempo para cuidar de ellos mientras trabaja, así que renunciar le daría más tiempo para estar con ellos. Después, en su casa, Yutu recuerda una conversación entre sus padres en la que expresan el deseo de que él esté cerca porque están enfermos, pero también saben que necesita trabajar para representar a su futura esposa. Esto lo hace sentir abrumado. Jinjin le envía un mensaje para animarlo y decirle que ha luchado por sus sueños y nunca se ha rendido, lo que lo reconforta mucho. La representante de Jinjin la llama para sugerirle que busque un novio, para evitar que los fanáticos se burlen de ella por estar soltera. Mientras ven una partida en vivo de un jugador profesional, Jinjin le sugiere a Yutu que se convierta en un youtuber. Él responde que está un poco mayor para eso. Luego el proyector se estropea y mientras Yutu lo arregla, Jinjin lo mira con los ojos del amor. En ese momento la representante la llama para una entrevista que tendrá más tarde. Jinjin cierra la puerta de su habitación para evitar que las maquilladoras externas que estaban yendo a su casa malinterpreten la situación con Yutu. Mientras ella se va para la entrevista, él se queda esperando en su casa. Luego Jinjin se reúne con un director famoso porque quiere participar en su próxima película. Después de la reunión, ella invita a Yutu a comer en la casa de su manager junto con su asistente. Mientras están allí, el esposo de la manager reta a Yutu a un juego y Yutu lo derrota repetidamente. Jinjin pone comida en su plato y lo felicita y en voz baja él le dice que no sea tan traviesa. La representante los ve y comenta que Yutu es el único que puede controlar a Jinjin. Ella le dice a Yutu que siempre lo admiró porque era bueno en todo y le dice que no se preocupe por las decisiones que ha tomado en la vida. Yutu menciona que alguien una vez le dijo que era un egoísta, pero Jinjin le asegura que es demasiado bueno para ser un egoísta y que le irá bien pase lo que pase. A Jinjin le pidieron que aumentara un poco de peso para un papel en una película y le dieron un mes para hacerlo. Sin embargo, en solo un par de días aumentó más peso del necesario y ahora está preocupada por ello. Yutu le pide a Jinjin que juegue una partida clasificatoria en el juego y ella lo hace y gana, pero se da cuenta de que Yutu estaba en el otro equipo y se dejó ganar a propósito.
Luego van a cenar a un restaurante de lujo. Jin entra primero y cuando Yutu se dispone a entrar, se detiene y mira la fila. Luego se acerca a Jin y le pide un favor. Resulta que un antiguo profesor de él y su esposa están en el restaurante. Yutu le pide discretamente si pueden trasladarse a otra mesa para darles la que están ocupando. Pero Jin sugiere que coman juntos. Resulta que este profesor es el jefe de Yutu en su trabajo y está discutiendo el proyecto en el que Yutu trabaja. Con dolor, Yutu le dice al profesor que está renunciando debido a asuntos financieros. El profesor se siente un poco decepcionado, pero Jin defiende a Yutu. Después de la conversación, Yutu se retira del lugar y Jin lo sigue. Él le comenta que no debió decirle al profesor por qué renunciaba y ella le dice que realmente desea que continúe con su proyecto. Cuando él le pregunta por qué, ella se va muy triste. Mientras tanto, hay un problema urgente con un satélite en el que Yutu trabaja y lo llaman para solucionarlo. A pesar de lo agotador que es, él se sumerge en el trabajo. Mientras Yutu está ocupado con el problema del satélite, Jin se siente deprimida al darse cuenta de que, a pesar de sus éxitos como actriz, Yutu ha luchado mucho en la vida y no ha obtenido el reconocimiento o el éxito financiero que merece. Varios días después logran resolver el problema del satélite y todos celebran el éxito. Uno de los jefes de Yutu, que también es su amigo, le dice que no quiere que se vaya de su trabajo y le ofrece presentarle a una chica. Yutu le responde que no es necesario ya que ha conocido a una chica inteligente y traviesa que es su compañera de secundaria, revelando su interés en Jin. El amigo de Yutu se desmaya y al despertar le confiesa que no ha tenido mucho tiempo para su familia debido a la absorción del trabajo. Cuando Yutu finalmente llega a la casa de Jin, ella está jugando y la asistente llega corriendo y le pregunta por qué no ha abierto la puerta a Yutu, quien está esperando abajo. Jin corre a verlo y se encuentra con su príncipe, quien le pregunta si todavía está enojada y le pregunta si todavía lo necesita. Ella trata de hacerse la dura, pero en el fondo está profundamente enamorada de él. Jin envía a su chofer para llevar a Yutu a casa y él se da cuenta de que vive muy lejos, tomando 1 hora y media en cada sentido desde su casa hasta la de Jin. Por eso le pide al chofer que no le diga nada a ella. Luego Yutu visita a su amigo y jefe en el hospital, quien está enfermo, y se da cuenta de que la esposa de su amigo también está abrumada por la situación. No mencionan la enfermedad, pero parece ser grave. Luego Yutu le lleva el desayuno a Jin mientras ella juega. Cuando ella está concentrada jugando, él la mira con los ojos del amor, realmente cautivado por su belleza. Luego Yutu comienza a jugar y Jin también lo observa con cariño. Después ella le pregunta si puede jugar desde su teléfono, a lo que él le da su contraseña sin dudarlo. Luego de decir que no está en el grupo de chat de sus compañeros de secundaria, Jin le pregunta a Yutu si puede chismear sobre ellos desde su teléfono, y él acepta. Mientras él juega desde el teléfono de Jin, ella observa cómo juega y él la mira con una expresión romántica. Yutu va a visitar a su amigo enfermo y encuentra a su esposa. Ella le dice que casi nunca se ven, que la mitad del año él está fuera trabajando y la otra mitad trabaja horas extra, lo que significa que no tiene tiempo para la familia. Yutu escucha sus palabras y reflexiona sobre su propia vida, así que llama a su compañero que le había ofrecido trabajo y le dice que no va a trabajar con él. El estado de salud de su amigo empeora y es entonces cuando se descubre que tiene cáncer de estómago en etapa temprana. Los mareos y la fatiga que ha experimentado se deben al exceso de trabajo. Esta revelación le hace darse cuenta de la importancia de mantener un equilibrio en la vida y no trabajar en exceso. Durante una conversación con uno de sus jefes, Yutu le pide una extensión de sus vacaciones ya que necesita más tiempo para reflexionar sobre su futuro. Rato más tarde, nuestra parejita está viendo una partida de jugadores profesionales y Yutu se queda dormido. Mientras duerme, Jin lo mira tiernamente y le toma varias fotos, pero al caer sobre él mientras intentaba tomar una foto, lo despierta. Él se queda inmóvil, pero luego se la quita de encima y ella no puede con la vergüenza, quiere que se la trague la tierra.
Es el día del evento y todos están ansiosos por ver a Jinjin jugar. Ella conoce a los jugadores profesionales y todos son amables. Se siente emocionada de estar con ellos. Llega el momento de que Jinjin seleccione a los jugadores para su equipo. Escucha el consejo de YouTube y elige a 2 de los profesionales recomendados. Así que comienzan a jugar y ella está muy concentrada. En la primera partida jugaron excepcionalmente bien y ganan. Para la segunda partida necesita reemplazar a uno de los profesionales. Jinjin pregunta si puede seleccionar a alguien del público y se lo permiten. Adivinen a quién elige. Sí, a su amado YouTube. Él estaba entre el público apoyándola y acepta con gusto. Todas las chicas están emocionadas por su participación, aunque no sabían quién era este atractivo joven. En el evento, YouTube se presenta ante todos y comparte cómo se conocieron, mencionando que fueron compañeros en la secundaria y que no se habían visto en años. También aclara que no es un jugador profesional, sino un diseñador aeroespacial, lo que sorprende a todos. En la segunda partida, YouTube se concentra y muestra sus habilidades al eliminar a los rivales con facilidad. Juntos forman un equipo formidable y ambos disfrutan del juego. Nuestra parejita gana la segunda partida, lo que emociona a todo el público. Aunque están felices, YouTube se siente triste porque sabe que pronto tendrá que regresar a su trabajo y alejarse de Jinjin. Ella le pregunta si va a volver al trabajo y él confirma que sí, diciendo que regresará a trabajar al día siguiente. Ambos se ponen tristes y él se despide de ella. Sin embargo, ella no quiere dejarlo ir y corre hacia él, preguntándole si quiere estar con ella. Él le responde que ella vive en un mundo deslumbrante mientras él pertenece a otro y que siente que no encajan. Esto la hace llorar y se aleja muy triste, siendo la segunda vez que la rechaza. Pobre Jinjin. Aunque él la ama, se siente inferior y cree que su trabajo no le permitirá dedicarle el tiempo que ella necesita. Él vuelve a su trabajo y el profesor le pregunta por Jinjin y le dice que sería bueno que se casara. YouTube le dice que cómo podría hacerlo por su trabajo, que es realmente inferior al de ella. El señor se molesta con él por esto y le dice que no importa que ella gane más que él, que no se sienta menos que ella. Se enfurece tanto que lo corre de allí, porque él sí cree en el amor. Me cae bien su profesor. Después de esto, YouTube decide alejarse de ella y se sumerge completamente en su trabajo, dedicando todo su tiempo a él. Incluso por la noche trabaja duro y cuando tiene tiempo ve a Jinjin en las redes sociales. Ahora el trabajo se ha convertido en su principal enfoque en la vida. El amigo de YouTube está siendo operado y todos van a visitarlo y acompañan a su esposa en ese difícil momento. Después de la operación, cuando sale, YouTube también lo visita y hablan sobre sus proyectos y trabajos. La exnovia de YouTube regresa a Shanghái y decide atacar de nuevo. Habla con una amiga y le dice que no le importa que él tenga una novia, pero lo que realmente le molesta es que sea Jinjin, a quien odia desde la secundaria. Luego llama a YouTube para encontrarse y él se siente incómodo. Ella le pregunta sobre Jinjin y trata de hablar mal de ella, pero él la defiende. Después, nuestro galán le hace entender que romper con ella fue una buena decisión y le pregunta por qué lo está buscando de nuevo. Ella se siente herida y se va. En la noche, YouTube vuelve a ver videos de su amada Jinjin, sintiéndose muy triste por haberse alejado de ella. Su amigo le pregunta si siente algo por ella, pero él no responde y se entera de que Jinjin no ha estado jugando más. Esto lo lleva a llorar y a sentir que es él quien la hizo enojar, por eso se alejó de ellos. Ella también está muy ocupada en su trabajo y su representante sugiere que llame a su amigo YouTube para que puedan verse en un evento relacionado con el espacio, lo que la hace reflexionar. YouTube visita a sus padres en su pueblo natal y todos están contentos de verlo. Mientras busca su antigua computadora, descubre antiguos chats entre él y Jinjin. Se da cuenta de que ella se esforzaba mucho por mantener conversaciones con él, estudiando temas que no entendía solo para poder hablar con él. También recuerda cómo ella se propuso estudiar duro después de que él la rechazara en la secundaria, y se da cuenta de que ella siempre lo amó profundamente, y esto lo pone aún más triste.
Cuando conversa con su madre, ella le dice que en un matrimonio no es necesario que encuentre una mujer rica y hermosa, sino que lo más importante es que se amen. A pesar de esto, Yutu admite que le atrae todo lo contrario a lo que su madre le está diciendo. Luego, Yutu va a quedarse en una base militar debido a su trabajo. Uno de los jefes anima a Yutu a participar en actividades fuera del trabajo para evitar el estrés debido a su dedicación excesiva al trabajo. Yutu se sumerge en la lectura de mensajes antiguos y escucha las notas de voz que Jin solía enviarle, lo que provoca que un compañero le pregunte si extraña a su novia. Durante una tormenta de arena, Yutu comienza a escribir una carta a Jin expresando sus sentimientos. Su amigo enfermo lo llama y menciona que todos lo ven melancólico, además de compartir que el profesor viejito quiere que se case. También le pregunta sobre Jin y Yutu responde que no tiene dinero ni nada que ofrecerle. Su amigo le insiste en que las cosas no son así y que las cuestiones importantes están en su interior, algo que no puede responder ni explicar. Finalmente, Yutu termina de escribir las cartas y las envía por correo, marcando el final de su tiempo en la base militar. Ella se encuentra con su ex en una fiesta y él le pregunta si la razón de su ruptura con él fue Yutu. Ella descubre que el rumor de que no sabía jugar videojuegos se originó por una ex de su novio y le informa que gracias a ese chisme pudo renovar su contrato con la compañía de videojuegos. Luego, él intenta reconciliarse con ella, pero ella lo rechaza y se va victoriosa. La representante sigue insistiendo en que se reúna con Yutu y en ese momento recibe cartas de él. Al leerlas se da cuenta de que Yutu ha estado respondiendo a preguntas que ella le hizo en el pasado sobre temas de ciencia, física e historia aeroespacial. Esto la entristece recordando cómo eliminó todo rastro de él de su vida cuando se enteró de que tenía una novia. Después de un evento, Yutu la espera en un estacionamiento y se sube a su auto. Ella se muestra reservada y no quiere hablar con él. En una gasolinera, Yutu le pregunta si ya no significa nada para ella. Ella le pregunta si se arrepiente de haberla rechazado y Yutu le confiesa que sí, que hace tiempo se arrepintió de haberla ignorado y tratado fríamente en el pasado. Además, ha estado pensando en cómo recuperarla y le pregunta si quiere ser su novia. Ella admite que parte de ella quiere, pero se siente incómoda por su declaración. Él la abraza y le pide perdón. Luego, Yutu la lleva a su casa, pero ella se muestra muy fría con él. Yutu la deja y camina solo a su casa, que resulta ser la casa de su familia donde celebrarán el año nuevo. Él le envía un mensaje cuando llega a casa y ella nota que caminó durante más de 40 minutos para llegar allí. Mientras tanto, ella regresa a su antiguo pueblo para celebrar el año nuevo con sus seres queridos. Así que cuando planea salir con su amiga de la secundaria, inesperadamente descubre el carnet de conducir de Yutu en su auto. Ella le cuenta a su amiga cómo se reconectaron gracias al juego y cómo él la ayudó a ser mejor jugadora. Al notar que todavía lo quiere, su amiga le dice que siga luchando por él. Luego, su amiga le pide ver su cuenta de videojuegos y se da cuenta que le dieron unos increíbles regalos en la cuenta. Allí, ella recuerda cuando intercambiaron sus teléfonos y él le hizo ese hermoso regalo justo el día que la rechazó, lo que la entristece muchísimo. Cuando se entera de que ella estará en una fiesta con sus antiguos compañeros de secundaria, Yutu va rápidamente a verla. A pesar de la frustración por el tráfico, finalmente llega y la ve actuando en la fiesta con sus amigos. Después de su actuación, él se acerca a ella, se arrodilla, la ve románticamente y, para su sorpresa, la besa frente a todos y se la lleva. Todos sus amigos quedaron sorprendidos por esto. Ambos se esconden en una escalera detrás del edificio para evitar ser reconocidos por la gente que pasa. También él se asegura de protegerla del frío y la abraza para que no la vean cuando las personas salen, y ella se siente muy feliz. Luego, a pesar de la hora y del frío, ambos visitan su antigua escuela secundaria y rememoran viejos tiempos. Jin se sorprende de que él recuerde tantas cosas sobre ella de cuando estudiaron juntos. Allí, él se le acerca nuevamente y se terminan dando un romántico beso. Después de la fiesta de fin de año, nuestros tortolitos caminan juntos como una pareja, tomados de la mano, orgullosos de estar uno al lado del otro.
Cuando él la lleva a su casa, ella se esconde para que sus padres no se enteren de su relación. Al día siguiente, ella sorprende a Yutu en su casa y se alegra mucho de verla. Ambos se dan un tierno abrazo. Pero de manera sorpresiva, la madre de Yutu aparece y de inmediato Jinjin se presenta como su novia y bromea diciendo que habían estado saliendo en secreto. La madre está emocionada de que su hijo finalmente tenga novia y además sea una estrella de televisión. Luego los dos van en un barco a un lago donde Yutu finge que se queda sin gasolina como una excusa para darle otro beso. Al día siguiente, cuando él va a buscar la casa de sus padres para irse de regreso a Shanghái, él se venga de ella diciendo que son novios, pero que ella no quería decirles nada a sus padres y se va, dejando a los suegros en estado de shock. Cuando van de regreso a la ciudad, el amigo de Yutu lo llama y ella responde. Él se emociona y le cuenta chismes sobre Yutu, como cuando la negaba al principio y luego sufría por ella. Luego ella juega con su amigo mientras su querido novio conduce el auto. Cuando llegan a casa de Jinjin, Yutu le lee la última carta que le había escrito y ella lo escucha contenta acostada en su regazo. Yutu decide quedarse en su casa porque al día siguiente tiene planeado llevarla al aeropuerto ya que ella tiene que viajar. Por la mañana, cuando llega el asistente de Jinjin, se sorprende al ver a Yutu allí. Cuando van camino al aeropuerto y ven a la representante, esta se sorprende al verlos juntos y le sugiere a Yutu que use una mascarilla en público para que no lo reconozcan, ya que están oficialmente juntos. Se están despidiendo porque van a pasar más de 2 meses sin verse debido a sus horarios muy ocupados. A pesar de la triste despedida, son tiernos el uno con el otro. Sin embargo, mientras trabajan, se envían mensajes para mantenerse en contacto y también comparten fotos de lo que están comiendo. Incluso hacen videollamadas mientras trabajan. Aunque no hablan mucho, sienten que están cerca el uno del otro. La distancia no les impide estar conectados. Ella le envía una selfie y él le dice que le gustaría verla en persona, así que ella pide permiso para visitarlo un día. Cuando se vuelven a ver, son muy tiernos el uno con el otro, pero no se dan cuenta de que hay fotógrafos cerca que les toman muchas fotos. Debido al tráfico, él sugiere ir a su casa que está más cerca. Los fotógrafos lo siguen mientras van hacia allí. En el auto, él le da otro beso y uno de los fotógrafos se acerca, pero no se da cuenta del beso. ¡Qué divertido este noviazgo! En casa, él le muestra uno de los proyectos en los que ha estado trabajando y ella explora su casa para conocerla mejor. Luego, él cocina para ella, pero a ella no le gusta la comida que preparó, pues dice que los videos están muy duros. ¡Pobrecito! Los fotógrafos están vigilando el edificio donde vive Yutu y toman fotos de él cuando va al auto y carga el equipaje de Jinjin para llevarlo a su casa. Jinjin está emocionada porque pasará la noche en la casa de Yutu y además dormirá en su cama. Él está estudiando cuando ella sale un momento y él la sienta en sus piernas y le pide que no salga nuevamente, ya que después no responderá por sus actos. Al día siguiente, los fotógrafos observan cuando salen de la casa, acompañados por la asistente y la representante de Jinjin, que habían llegado antes para recogerla. Pero ellos se las ingenian para estar juntos. Por eso, durante una entrevista, Yutu es presentado como el asesor de imagen de Jinjin para ocultar su relación. Mientras la maquillan, ambos coquetean entre ellos. Yutu sale del lugar y es seguido por los fotógrafos hasta el evento en el que está Jinjin. Él se mezcla entre el público y la escucha mientras sus fans la apoyan. Al final del día, él la lleva de regreso a su casa y la pasión se desata entre ellos. Pasan la noche juntos haciendo que su amor sea cada vez más fuerte. Al día siguiente, cuando se despiden, los fotógrafos están presentes tomando fotos de ellos y comienzan a seguir a Yutu para averiguar más sobre él, su trabajo y su familia. Finalmente, los guardias de seguridad los detienen. Los jefes de Yutu lo llaman y le informan sobre los fotógrafos, pero también lo felicitan por mantener la discreción en su relación. Yutu le cuenta a Jinjin, quien a su vez informa a su representante. La manager está emocionada por anunciar la relación, pero cuando Jinjin menciona que los fotógrafos fueron detenidos como espías, ambas se ríen a carcajadas.
A pesar de esto, pasan 2 años y su relación sigue siendo privada. La representante pregunta por qué no la hacen pública y Jinjin explica que es debido al trabajo de YouTube y prefiere mantener las cosas discretas. Mientras Jinjin está filmando en un desierto, una actriz rival llega al set y se nota la tensión entre ellas. El novio de la actriz rival llega con comida para el equipo. YouTube también visita a Jinjin y la asistente está preocupada por su impresión en los demás. Sin embargo, Jinjin le asegura que no quiere que nadie se dé cuenta de su presencia. Cuando Jinjin termina de filmar, corre hacia YouTube y lo abraza con alegría. Después, él le dice que tiene que irse más tarde, lo que la entristece. Luego le sugiere que vayan a comer, pero ella malinterpreta sus intenciones cuando él se quita la chaqueta para instalar una antena de internet, pensando que no quiere arruinar su maquillaje. Pero en realidad estaba tratando de mejorar la señal de internet en su ubicación. Finalmente tienen un momento íntimo y apasionado juntos cuando los directores retrasan el rodaje a propósito para que puedan pasar tiempo juntos. Cuando YouTube y Jinjin se están despidiendo, los directores le llevan comida a YouTube para su viaje. Luego nuestros tortolitos se despiden cariñosamente. Cuando ella regresa a Shanghái, va directamente a casa de su amado. Como tardó en llegar, él la encuentra durmiendo en su cama, así que la abraza tiernamente. Luego, mientras él se cambia, ella lo observa con deseo y su reencuentro se convierte en un momento íntimo entre los dos. Sin embargo, ella debe irse al día siguiente debido a un compromiso de trabajo, lo que entristece a YouTube. Esto lleva a un pequeño malentendido y un momento de frialdad entre los dos, pero pronto lo resuelven con besos apasionados. Ambos están felices y Jinjin decide decorar la casa de YouTube. Llama a su asistente y representante para llevar algunas cosas allí. Luego nuestra parejita va a comer a casa del colega de YouTube, donde disfrutan de una deliciosa comida. Sin embargo, YouTube está triste porque su colega planea dejar de trabajar con ellos debido a su enfermedad y para pasar más tiempo con su familia. Nuestro galán está triste porque se ha encariñado mucho con él. Más tarde, YouTube les dice a sus colegas que los invitará a una comida y les presentará a su novia. Cuando se preparan para salir, YouTube experimenta la espera común de muchos chicos que están en una relación. Esperar a que su novia termine de arreglarse para sentirse bonita. A pesar de esto, todos quedan sorprendidos cuando YouTube llega con su novia, quien resulta ser una estrella de cine. En este tramo de la historia, Jinjin llama a la madre de YouTube para mostrarle cómo está quedando la casa de su hijo, y ambas se llevan muy bien. Luego, Jinjin y YouTube asisten a una comida con una amiga de Jinjin, quien también es actriz. En el evento se encuentran con otros actores muy famosos. Dado que saben que YouTube es científico, tratan de impresionarlo ensayando escenas de ciencia ficción. Cuando terminan, YouTube los corrige y llama al director para que cambie algunas partes, lo que hace que todos los actores lo admiren más por su inteligencia. Después, YouTube juega un partido de baloncesto y lleva a Jinjin a verlo en su trabajo. Todos en la cancha quedan impresionados por su presencia y YouTube se destaca en el juego gracias al apoyo de su amada. Al final, mientras revisan sus identificaciones, YouTube le pregunta a Jinjin cuándo se casarán, lo que la toma por sorpresa pero a la vez alegría. Esto lleva a la representante a estresarse un poco porque debe planificar la boda, pero todos están contentos por la pareja y se embarcan en los preparativos. Jinjin quiere apuntarse a las bodas colectivas de la empresa de YouTube y lo presiona para que lo haga. Sin embargo, él duda debido a la humildad de estas bodas en comparación con la fama de ella. Los padres de Jinjin y los suegros la apoyan en esta decisión y lo llaman para convencerlo. Finalmente, YouTube va a ver a Jinjin y le pregunta si realmente desea una boda tan sencilla. Ella le explica qué es lo que quiere, mantener todo discretamente, sin necesidad de socializar demasiado, ya que lo más importante es casarse, no la magnificencia de la boda. Estas palabras conmueven a YouTube y le pide que se case con él nuevamente. También le declara su amor y su compromiso de ser un buen esposo, y ella lo acepta con un tierno abrazo. Al día siguiente, YouTube se apunta para las bodas colectivas, sorprendiendo a la directora de la empresa.
sorpresa. El profesor mayor también ofrece su ayuda, pero Yutu insiste en que es su deseo hacerlo de esta manera. Finalmente llega el día de la boda y Jinjin llama a sus maquilladores para que preparen a todas las novias, ya que los maquilladores originales no llegaron a tiempo. Van al lugar de la ceremonia y quedan impresionados por la belleza del escenario que Yutu ayudó a diseñar. La boda de nuestra hermosa parejita se lleva a cabo de manera sencilla pero llena de mucho romanticismo, lo que sorprende y conmueve a sus fans, que la aman aún más al ver su humildad. Sin duda todo salió mejor de lo que esperaban. Han pasado 5 años desde que se casaron y Jinjin continúa trabajando en su carrera de actuación. Le ofrecen papeles de universitaria, pero ella ya no está interesada en este tipo de roles y prefiere personajes más acordes a su edad. Por su parte, Yutu sigue progresando en su carrera y ha ganado mucho respeto en su profesión. Él invita a Jinjin a un lanzamiento de un cohete, lo cual la emociona mucho y va muy entusiasmada a verlo. Mientras Yutu hace las últimas preparaciones para el lanzamiento, Jinjin sale de paseo con la familia de los colegas de su esposo. El día del lanzamiento finalmente ha llegado y Yutu está emocionado por el resultado de los últimos años de trabajo. Su amada esposa Jinjin está allí para apoyarlo en este momento crucial. El lanzamiento del cohete es un éxito total y Yutu se siente extremadamente feliz y realizado. Después del lanzamiento, Yutu sale de la base de operaciones y llama a su amada esposa. Cuando ella se acerca, ambos se dan un tierno abrazo. Yutu se disculpa por no haber pasado mucho tiempo con ella, pero Jinjin le asegura que no se preocupe, que él es su gloria. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas caminando un futuro juntos llenos de amor y esperanza. Eres mi gloria es una serie con una historia simple pero cautivadora. Sus 32 episodios de un poco más de 30 minutos cada uno son ideales para mantener la atención del espectador. A diferencia de dramas más complejos, esta serie se centra en momentos conmovedores que harán latir el corazón de la audiencia con el amor de la pareja protagonista. La simplicidad de la trama es su fortaleza y estos momentos llenos de romance hacen que la serie sea muy atractiva para el público. Por eso, si te gustan los dramas llenos de mucho amor, pasión y sobre todo con un final feliz, Eres mi gloria es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.